Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 229. Estamos en este espacio llamado Luz que ilumina mi camino para ejercitarnos para la eternidad. En este 2026 estamos en esa perspectiva, en buscando la meta. El tema de hoy, ¿cómo disfrutar de Dios? Hemos sido creados para alabar a Dios, pero ¿por qué habría de crear Dios a los seres humanos para recibir su alabanza? ¿Acaso no es, como algunos sugieren, pura vanidad? Para comprender esto me ayudó mucho hace años la explicación de C.S. Lewis en Reflexiones sobre los Salmos. Escribió: el hecho más obvio acerca de la alabanza extrañamente se me escapó. Nunca me había dado cuenta de todo el disfrute que espontáneamente desborda con la alabanza. El mundo resuena de alabanza, paseantes que alaban en el campo, jugadores que alaban a su equipo favorito, alabanza del tiempo, los vinos, los platos, los actores, los caballos, los colegios, las naciones, los personajes históricos, los niños, las flores, las montañas, los sellos valiosos, los libros valiosos e incluso alguna vez los políticos y los académicos. Mi dificultad principal y más general con la alabanza a Dios dependía absurdamente de mí, negándonos aquello en lo que nos gozamos, el valor supremo, aquello que de hecho no podemos evitar hacer por encima de todo lo que demás que valoramos. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no expresa meramente el disfrute, sino que lo completa. Es su consumación natural. Los enamorados no se dicen el uno al otro lo hermoso que es para halagarse, sino porque el disfrute es incompleto hasta que no es expresado. En otras palabras, la alabanza es la consumación del gozo. Nuestro gozo no es completo hasta que no se expresa en alabanza. Dios nos creó para la alabanza, precisamente por su amor por nosotros. De acuerdo con Western, el fin primordial de la humanidad es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vamos a la palabra de Dios en Salmos capítulo 98. Abra su Biblia en Salmos 98. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa y con dulces melodías, con trompetas y sonidos de cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene la alabanza, le exclame alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes, que los ríos aplaudan con júbilo, que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Muy bien, le damos gloria a Dios por esta palabra. Y vamos al primer punto, que dice el canto y la música, de lo que acabamos de leer. Vamos a estudiarlo un poquito. El salmista llama al pueblo a alabar a Dios con canciones y con música. Él dice en los versos 1 y 4 al 5, dice: canten al Señor un cántico nuevo, aclamen alegres al Señor, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Este salmo está lleno del ruido que se produce cuando el pueblo se le pide celebrar la bondad de Dios en una variedad de maneras diferentes. Se da un llamado a cantar, a gritar de júbilo, a tocar instrumentos, incluso a aplaudir en nuestra celebración de Dios. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan cánticos en alegres cantos, al son del arpa, al son de los coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y de trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes.
Todo esto es una respuesta a aquello que Dios ha hecho por nosotros. Estamos llamados a alabar al Señor, que es el Salvador. Al leer esto desde la óptica de Jesús, podemos ver cómo este salmo es profético. Jesús es quien está a la derecha de Dios, ha hecho maravillas y Él ha dado a conocer la salvación de Dios y ha mostrado justicia a las naciones. Esto también podemos verlo que ha sido cumplido en Romanos 3:21. Se da el cumplimiento de esta promesa. Hay una anticipación jubilosa de la restauración universal de todas las cosas cuando el Salvador venga a juzgar la tierra. Entonces toda la creación será restaurada. Como lo explica Pablo, el apóstol, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8 del 19 al 21. Entonces volvamos al Salmos. Este salmo progresa en un increscendo de alabanza que va desde la comunidad adoradora del pueblo de Dios a todos los pueblos y finalmente a toda la creación. Comienza desde algo pequeño, por eso puedes empezar tú como individuo a alabar al Señor, que toda tu familia alabe al Señor. Alábenlo junto con la iglesia, cuando nos reunimos, que vamos como familia a la iglesia, al culto, a rendirle culto a Él. Entonces se va creciendo y va aumentando y toda la nación entera alabe al Señor. Qué bueno que podamos decirlo de esa manera, que el Señor sea el que tome el motivo de la alabanza de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te alabo hoy. Te doy gracias por salvarme. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque puedo alabarte con gozo, con canciones de júbilo, con música, con gritos, con aplausos, con brincos, con saltos de júbilo, Señor. Gracias. Gracias porque puedo confiar en la ecuanimidad de tus juicios, porque tus juicios son justos, porque juzgarás al mundo con rectitud y a los pueblos equitativamente. Te doy gracias, Señor, y confiamos en tu poder salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 34. Primera de Corintios 11, desde el verso 2, dice así. Nueva traducción viviente. Instrucciones para la adoración en público. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que todos sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios.
orden en la cena del Señor. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto, que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Que acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Vamos entonces al segundo punto: asombro y acción de gracias. Lo primero que hace Pablo es abordar el problema de la honra y lo apropiado en la alabanza, y en particular estudia el papel y el lugar de las mujeres en la misma. Se han derramado ríos de tinta discutiendo lo que significa este pasaje. Hay un acuerdo general sobre el hecho de que en gran parte es un asunto cultural. Es más, el mismo Pablo lo termina diciendo que es la cultura o la costumbre. Por ejemplo, muy pocas iglesias esperan que las mujeres se cubran la cabeza. Lo que está claro es que se esperaba que tanto como los hombres como las mujeres oraran y profetizaran en los servicios. También está claro que hay una igualdad de sexos y una mutua dependencia, como lo dice el verso 11 y 12. Ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. O sea, no están independientes del uno del otro. Como lo dice la traducción bíblica, el mensaje: dejémonos de andar siempre preguntándonos quién tiene la primacía. Después, Pablo prosigue hablando de la cena del Señor. Es dar gracias. La cena del Señor significa dar gracias. Esta es probablemente la narración más temprana de este elemento de nuestros servicios de culto. Ha sido parte vital de la alabanza cristiana durante los últimos 2000 años y es celebrada casi universalmente en la iglesia y por todo el mundo. Una vez más, se han dado una inmensa cantidad de polémicas acerca de lo que Pablo quiso decir exactamente, pero leyendo este pasaje me parece que hay unas cuantas cosas claras. Lo primero es que debe ser algo frecuente. Hay una expectativa de que cuando se reúnen en sus encuentros se hará la cena del Señor, que debe ser algo importante. Jesús nos dice que no hagamos esto. Las consecuencias de no hacerlo, el Señor nos dice: hagan esto, y las consecuencias de no hacerlo de la manera adecuada serían muy serias. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. O sea, el Señor lo que está diciendo es: hagan esto. ¿Y qué es hacer esto? Empezar a examinarse. Uno, aprovechar este tiempo de la cena del Señor para examinarse internamente, no para juzgarse o para negarse el privilegio de comer, sino para examinarse. El hacerlo indignamente
está haciéndolo sin examinarse, sin entender lo que estoy haciendo realmente, porque dice él, lo que le reclama ahí el apóstol Pablo es de que ellos lo hacían para comer y llenarse y dejaban a los otros sin comer y hasta para emborracharse. Entonces lo estaban haciendo indignamente, no estaban dándole el lugar de honor, el lugar de algo conmemorativo, con respeto, lo que estaban haciendo, sino que lo estaban haciendo para ellos mismos y no para darle gloria al Señor. Esto es lo que habla de examinarnos a nosotros mismos, darle la honra a Dios con ese simbolismo de la cena del Señor. También es proclamación. Esta es una de las maneras en las que proclamamos el Evangelio, porque cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga, dice el verso 26. También conlleva tanto recordar a Jesús como reconocer el cuerpo del Señor. Es una participación en el cuerpo y la sangre de Jesús. La palabra griega usada aquí en koinonía, que también significa compartir o fraternidad, es una manera de recibir y compartir los beneficios de la muerte de Jesús. Es una forma de acción de gracias. Bebemos de la copa de acción de gracias. También es una expresión de unidad. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Una de las mayores tragedias de la historia de la Iglesia es la manera en la que esta grandiosa expresión de unidad se ha convertido en una causa de división. En lugar de unirnos, empezamos a dividirnos con conceptos que cada uno tiene y empezamos a decir, no, pues yo creo que esto, yo pienso que es esto. Y en lugar de traer unidad, está trayendo división. Otra cosa que se hace en la Cena del Señor es que anticipa el regreso del Señor. Estás proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. El vino y el pan son el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta es una de las maneras en las que experimentamos su presencia hoy en día. Por supuesto, lo que esto significa exactamente ha sido objeto de abundantes disquisiciones, debates y controversias. Una forma de abordar el tema sería quizás simplemente aceptar que es un misterio y no intentar ir más allá de las Escrituras especulando demasiado acerca de cómo funciona esto exactamente. Dejarlo al Señor, que Él simplemente lo dejó y nos dijo cómo hacerlo, nosotros hacerlo de la misma manera y no empezar a especular. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a alabarte de un modo correcto y adecuado que te agrade. Ayúdame a centrarme en Jesús. Ayúdame a encontrar mi propósito en alabarte y en el disfrute para siempre, Señor. En el disfrute que debo tener para ti y desde ahora y eternamente. Señor, sabemos que en estos capítulos se han abordado temas que muchas veces han entrado en controversia en lo que compete a las celebraciones, pero solo cuando lo hacemos de la manera correcta, con la reverencia que tú te mereces, con el amor, examinándonos a nosotros mismos y entendiendo que necesitamos, Señor, que el cuerpo y la sangre de Cristo sea consumido por nosotros para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros, para que seamos fuertes, fortalecidos por tu poder. Ese es el verdadero significado de la Cena del Señor, para que se haya en nosotros el vínculo de la unidad como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 11. También leeremos el capítulo 8 y el capítulo 9. Estaremos leyendo el capítulo 9 también todo completo. Entonces ubíquese en segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 11 para que iniciemos. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Respuesta del Señor a Salomón. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y el palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos
estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedece todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandamientos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este pueblo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo. Y la respuesta será porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Segundo de Crónicas, capítulo 8. Numerosos logros de Salomón. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real al cabo de ese tiempo. Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Hamat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo y reconstruyó las murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Balat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y en todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David, al palacio nuevo que le había edificado y dijo, mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios todos los días de descanso, los festivales de luna nueva y los 3 festivales anuales, la Pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir el pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. También después Salomón fue a Esión-Geber y a Elad, puertos que están a la orilla del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Segundo de Crónicas, capítulo 9. Visita de la reina de Saba. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él
acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, con los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios te ama y que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4.000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, las tripulaciones de Irán y de Salomón trajeron oro desde Ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes se había visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él. Luego, ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Riqueza y esplendor de Salomón. Cada año Salomón recibía 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado de martillo, cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo, cada uno pesaba 3,5 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis tripulados por marineros enviados por Irán. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata, oro, ropas, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4.000 establos para sus caballos y carros de guerra y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Resumen del reinado de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán, en la profecía de Ahías, de Silo, y también en las visiones del Ido y del vidente acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Amén. Bueno, vamos al tercer punto de este devocional que estamos leyendo, que se titula Cómo disfrutar de Dios. Y el tercer punto es integridad y pasión.
Salomón llevó a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ellos, glorificando a Dios por medio de lo que había realizado. El cronista centra su narración en los reinados de David y Salomón en la construcción del lugar para alabar a Dios, el templo de Jerusalén. Para él, todo lo demás de su reinado se difuminaba virtualmente hasta la insignificancia, construyendo la casa de alabanza, y Dios lo bendijo prolijamente, o sea, abundantemente. La fama de Salomón se propagó, como leemos en los capítulos 8 y 9. La reina de Sabá vino a visitarlo y quedó tan fascinada por lo que vio que hasta ella misma alabó al Señor. Es interesante ver que a la luz del Nuevo Testamento no se plantea ninguna cuestión acerca del hecho de que una mujer reine sobre una nación. El esplendor de Salomón fue grande. Después de que hubiera construido el templo del Señor, se le apareció y le dijo: si mi pueblo que llega a mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Con justicia, este versículo es famoso y se usa con frecuencia como una guía para la alabanza y la oración. En él vemos las condiciones para que nuestra alabanza sea íntegra. También vemos las condiciones necesarias para el reavivamiento. En él vemos lo que necesitamos y que necesitamos hacer 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Primero, humillarnos. Orar es la segunda. Tercero, buscar el rostro de Dios. Y cuarto, abandonar nuestros malos caminos. Si lo hacemos, Dios promete que hará 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Escuchar desde el cielo, perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. Esto es un secreto o una llave cuando hemos pecado. Cuando hemos traído destrucción a nuestra propia vida, a la familia, a la iglesia, a la nación, al mundo entero. Y lo estamos viendo en este momento. Ha venido destrucción, caos y desolación en muchos lugares del mundo. Hay muchas vidas individuales siendo presa del enemigo, que se han convertido en un caos y están destruidas. Muchos hogares destruidos, muchas familias destruidas, hijos completamente devastados por el pecado. Pues aquí está el secreto: humillarnos, orar, arrepentirnos de corazón, buscar el rostro de Dios y abandonar nuestros malos caminos. Porque de esa manera el Señor nos escuchará, nos perdonará y sanará nuestra tierra, sanará nuestra familia, sanará nuestra vida. Si lo cree, comience ya a practicarlo. Vamos a orar. Amado Señor, hoy quiero humillarme delante de ti. Quiero orar buscando tu rostro en arrepentimiento por mis pecados. Quiero pedirte perdón, Señor, pedirte perdón. Y este es un tiempo para que abras tu boca y pidas perdón por tus pecados con nombre propio, por tus pecados, que los vayan nombrando, y díselos al Señor, y arrepiéntete y apártate de esos malos caminos. Porque solo de esa manera el Señor va a escuchar desde el cielo. Dígale: Señor, te pido que me escuches desde el cielo, que perdones mi pecado y que sanes mi tierra, que sanes mi familia, que restaures mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, te pido que te glorifiquemos y te disfrutemos cada día y para siempre. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade un comentario de 2 de Crónicas, capítulo 8, versículo 11, que dice así: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. La pastora Pipa dice: asumo que la hija de Faraón no podía vivir ahí porque no alababa a Dios y no por ninguna otra razón. Sí, Señor, era que ella no alababa al Señor. Es lo más concerniente, porque estamos hablando de eso, de alabar al Señor, y todo este texto habla de eso, de darle la gloria de vida a su nombre. Entonces, recordemos que la manera de disfrutar a Dios, o cómo disfrutar de Dios, es alabándolo con cantos, con música, con asombro, con acción de gracias, proclamando
su nombre continuamente, su bondad y su misericordia y sus proezas, y con integridad y pasión en nuestro corazón. Esa es la manera de disfrutar de Dios. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.